Muy buenas, mi nombre es Juan Andrés Galarza Rueda del grado 10-2 de la sede El Carmen. Esta es una tarea para mi materia de lengua castellana en el primer periodo. Este video es la prueba de lo que aprendí acerca de la literatura medieval española en este primer periodo escolar. Vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué temas trata la literatura medieval española? Principalmente sus textos refleja cómo la iglesia dominaba la vida y lo que hacían cada uno de los hombres y mujeres medievales, ¿ok? Además de cómo se reflejaba que tenían un sistema en donde obligaban a estar a los hombres y mujeres medievales todo el tiempo haciendo la misma rutina, haciendo la misma cosa todos los días con una vida completamente aburrida, sin permitirles adquirir nuevos conocimientos ni mucho menos investigar. A esto se le llamaba feudalismo. Las características generales de la literatura medieval son de las siguientes cuatro. Primero, la importancia de la transmisión oral. Tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo gran parte de la población era analfabeta, ¿ok? Entonces, gran parte, o sea, prácticamente toda la literatura medieval se difundió mediante la recitación, de manera oral, obviamente. La segunda, el carácter anónimo de sus autores. Sobre todo al principio, la gente tenía que anonimizar sus nombres, básicamente porque la iglesia, o sea, esa élite, eran los únicos que podían escribir. Las personas que pertenecieran a esa élite eran los únicos que podían escribir. Si alguien del pueblo, alguien cualquiera del pueblo, cualquier campesino del pueblo, cualquier persona de la población que no era parte de esa élite, pues lo más probable es que las consecuencias fueran muy graves si esa persona llegaba a escribir un texto y la élite se daba cuenta, y las autoridades se daban cuenta, mejor dicho. 3. La finalidad didáctica o moralizante. En estos textos, o sea, en los oyentes, influyó bastante la religiosa, o sea, fue utilizada como para meterle la religión en muchísimas ocasiones a los oyentes. También esta servía para, o sea, de pronto servía de publicidad o de propaganda de los valores de un rey o de un pueblo, como ocurría con los famosos cantares de gesta. Cuarta, última, pero no menos importante, el uso del verso. Hasta bien entra la Edad Media, más o menos entre el siglo XIV y siglo XV, el verso era el modo más usual de escribir por la razón de que era más fácil recitarlo, era más fácil de transmitirlo oralmente. La literatura medieval española contiene los siguientes géneros literarios, ¿no? Son tres los cuales estudiamos en este primer periodo, ¿no? Son el lírico, el narrativo y el dramático. Como ya les aclaré, estos son los géneros principales o los más importantes, mejor dicho, los que se tomaron en cuenta a estudiar en este primer periodo escolar en la asignatura de lengua castellana. Bueno, vamos a empezar a estudiar el primer género literario medieval, el cual se trata del género lírico. La lírica medieval se caracteriza porque los autores en especial intentaban enfatizar acerca en el dolor y el romance. En estos escritos se encontraban dos divisiones muy importantes y las que más se vieron, las cuales son la lírica popular o tradicional, se le puede llamar de las dos formas, y la lírica culta, perdón. Entonces, vamos a ir punto por punto. De todas maneras hay otros tipos, hay otras divisiones, o sea, la lírica popular y la lírica culta fueron las dos más vistas, pero hay más divisiones, las cuales son las siguientes. Vamos a empezar a leer desde la lírica tradicional. La lírica tradicional se caracteriza por sus icónicos cantares de gesta, que trataban de narrar acerca de las aventuras de héroes mitológicos, o sea, héroes fantásticos, sí, la fantasía de ellos, y siendo estos las figuras principales dentro de los poemas. Representan modelos de una cultura y de un pueblo. Dentro de esta lírica se encuentran las obras más representativas, como las jarchas, o sea, la obra más representativa de esta lírica popular se podría decir que son las jarchas, las cuales son cancioncillas y composiciones mozárabes que trataban de lamentos amorosos de las mujeres, básicamente, no sé, por la ausencia de un familiar o de una amistad, o la confidencia a sus madres y hermanas. La lírica culta son escritos que hacían los autores más conocidos y famosos, ¿ok? Se podría decir entonces que estos textos eran los más conocidos y los más famosos. Utilizaban un lenguaje más selecto, artificioso y cuidadoso, casi no manejaba la espontaneidad, y el escritor escogía su forma de escribir ya que pensaba en el impacto que podría tener en la población o la clase política
polémicas que podría provocar esa obra, ese texto, esa producción. Tercero, la poesía épica. Mostraba la realidad en primera persona. Es decir, se tomaban en cuenta el punto de vista del autor, ¿ok? Estos escritos también eran caracterizados porque servían para enseñar y para ser transmitidos oralmente. Eso es un poco redundante decir que eran transmitidos oralmente, porque ya dijimos que gran parte de la población era analfabeta y que gran parte de la literatura medieval se transmitía oralmente. Cuarto, la poesía trovadoresca. Esta poesía podía ser escrita por cualquier persona, ¿sí? No importaba su estamento social o su estatus social, mejor dicho. Podían ser reyes, señores feudales, noblezas o hasta la misma gente pueblerina. Un grupo de personas componían y ellos mismos las interpretaban. Eran de tipo romántico generalmente, pero también incluían aspectos políticos. Y por último, el amor de corte. Esta era la demostración de amores prohibidos, pero estos eran llevados como a la manera extrema del adulterio, ¿ok? Entonces se podría decir que aquí trataba más que todo como de infidelidad. Generalmente se presentaban romances en secreto, que a veces eran por la cuestión de los matrimonios arreglados entre las familias, de las élites obviamente. Nosotros ya sabemos cómo era que arreglaban los matrimonios en ese tiempo, y pues por esta razón no eran bendecidas ese tipo de uniones. Ahora vamos a pasar con los subgéneros líricos. Los subgéneros líricos son los siguientes: la oda, la canción, la elegía, la égloga, la sátira, el romance y el villancico. La oda trataba acerca de textos en donde era más que todo se trataba la reflexión, más o menos, y pues se utilizaba un lenguaje más cuidadoso. La canción trataba acerca de exaltar la belleza de alguien o el amor, pero no todo el tiempo era de eso, ¿no? También a veces trataba sobre amistades, ¿sí? Y más cosas, ¿no? Pero principalmente era de exaltar el amor y la belleza de... La elegía, que es la siguiente, trataba acerca de, como una clase de lamento por la muerte o por la ausencia de una persona muy cercana, ya sea de un amigo, de un familiar, sea de quien sea, pero el caso era que trataba de lamentos por la muerte o la ausencia de una persona muy especial. La siguiente, en la égloga, eran más que todo como diálogos pastoriles, diálogos entre pastores, en donde exaltaban y admiraban la naturaleza y, pues como era imaginarse, usaban un lenguaje bastante cuidadoso. La siguiente es la sátira. La sátira era una crítica con elementos censurables, obviamente, donde criticaban a alguien por el tema que sea. Mayormente era por temas de política. El romance eran una serie de versos octosílabos, los cuales siempre se intentaba buscar la regla. Y por último, el villancico. El villancico, como bien lo dice su nombre, son cantares de la gente de la villa, ¿sí? En donde pues eran canciones de todo tipo, de cualquier cosa. Los más comunes se podría decir que en la actualidad los que más se ven son los típicos villancicos para Navidad. Ahora, por último, vamos a pasar con las obras representativas del género lírico, los cuales son el poema del Miocid. El poema del Miocid trata acerca de las hazañas heroicas de Rodrigo Díaz de Vivar, quien por 2 veces perdió el honor, pero con su esfuerzo y con sus creces logró hacer que las personas volvieran a confiar en él, ¿no? Volvió a tener su honor. Y el Mester de Clerecia. Pues el Mester de Clerecía, era trataba acerca de una escuela poética existente en la Edad Media, que tuvo un apogeo durante los siglos XIII, XIV y XV, y a ella pertenecen los clérigos y los autores cultos. La característica formal más notable de esta escuela, de este Mester de Clerecía, era la utilización de la cuaderna vía, estrofa de 4 versos con la misma rima, se le llama monorrimos consonante. Ahora vamos a exponer acerca del género narrativo. La narrativa medieval española narra historias, las cuales tienen elementos de la poesía épica gracias a los géneros novelísticos como las novelas de caballería y las sentimentales. El género narrativo medieval también se divide en 2 tipos principales, los cuales son la narrativa en verso y la narrativa en prosa. La narrativa en verso se desarrolla en un espacio y un momento diferente al del autor, diferentes a los del autor, mejor dicho, sin tener en cuenta la relación con la vida o los puntos de vista del mismo, del autor. Narrativa en prosa. Esta se describe en el formato de prosa, como bien lo dice su nombre, y en lugar de la poesía, en vez de la poesía, la historia se define a través de las acciones. Vamos a empezar
empezar con la narrativa en verso, la cual contiene 3 subgéneros, los cuales son la epopeya, el romance, el poema épico o cantares de gesta. La epopeya trata más que todo como de combinar las leyendas con como con la fantasía, ¿sí? Con elementos fantásticos más las leyendas para una comunidad. El romance. El romance también se divide en 2 tipos, el romance nuevo y el romance viejo, los cuales contienen una métrica fija y además de eso se presentan más que todas estas obras literarias en los escenarios populares, ¿no? Ya sabemos cuáles son los escenarios populares, tales como plazas, mejor dicho, los espacios públicos. Poema épico o cantares de gesta tratan acerca de relatar las hazañas heroicas de un héroe, si valga la redundancia, las hazañas de un héroe y pues eso convertirlo en una leyenda pues para un pueblo o para una comunidad. Por otro lado, la narrativa en prosa contiene los siguientes subgéneros: el cuento, el guión, la novela, la caballería bizantina, o sea, no caballería bizantina, sino caballería y bizantina, pedagógica, picaresca y moriscas. El cuento al principio trataba como de contar una historia, la típica historia del príncipe o del caballero salvando a una doncella, no sé, de un villano o de unos monstruos, mejor dicho. El guión trata acerca de relacionar problemas o conflictos con los personajes de la obra de la cual se esté tratando. La novela trata, la novela fue una de las más usadas en la Edad Media, pero la novela se divide en caballería bizantina, la novela pedagógica, la picaresca y la morisca. La novela de caballería trata acerca de las hazañas, no, más que todo acerca de las aventuras de los caballeros. La bizantina trata aventuras de todo tipo, pero eso sí, aventuras muy largas y muy cortas. La pedagógica trata más que todo temas políticos o históricos, combinándolos con el humor, pero obviamente esto este humor y esta sátira que se podría decir que le meten ahí de una manera un poco más leve, más que todo, pues por los problemas que podía llegar a poner la iglesia por eso, o por las ofensas que podría llegar a tener. La picaresca son novelas donde trata acerca de la vida de una persona pícara, como bien lo dice su nombre, y pues en la gran parte, la mayoría de estos trata más que todo esa persona pícara llega a ser el narrador. Y las moriscas, que eran más que todo como obras musulmanes en donde trataban de la unión de una persona cristiana y de los moros, ¿no? Esto logró conquistar la península ibérica. La obra más representativa del género narrativo es La Celestina de Fernando Rojas. La Celestina es el título por el que se conoce a la comedia o a la tragicomedia de Calisto y Melibea, es que ese nombre me confundo un poco, la cual fue publicada en 2 versiones diferentes, una en el año 1499 que tenía 16 actos y otra en 1508 que tiene 21 actos. Bueno, entonces ahora vamos con el género dramático. El género dramático en la Edad Media es aquel que presenta los conflictos de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Para esta época el género dramático tenía los siguientes tipos o divisiones, cuáles son el misterio, el auto sacramental, el drama litúrgico, los milagros y el teatro profano. El misterio trata más que todo de hablar acerca de temas como temas más que todo teológicos, ¿no? Entre el Dios y el diablo. Sí, o sea, entre Dios y el diablo. El autosacramental. En el autosacramental tratan más que todo temas, se revive como la historia, más atrás las historias religiosas y en especial, como ya sabremos, lo que más exalta son actos católicos, ¿no? Tales como la Eucaristía, historias bíblicas, todo lo que tiene que ver con la religión. El drama litúrgico es la primera expresión teatral que existió en España. Los milagros tratan acerca, sobre todo como historias fantásticas en donde dicen que la Virgen interviene para salvar a un devoto de
de un mal, de todo malo, de todo peligro. El teatro profano es como un derivado del teatro religioso, del cual se están sacando aún más géneros, o bueno, se podría decir aún más divisiones, como lo son, por ejemplo, la división del teatro cómico, el cual intenta divertir, nada más, ¿ok? Las características generales del teatro dramático, o sea, del dramatismo, del género dramático, son drama, como bien lo dice su nombre, el suspenso, los temas religiosos. Bueno, una característica es que las primeras manifestaciones teatrales fueron religiosas. O sea, hay que tener en cuenta que en este género religioso es donde más se tocan los temas religiosos, ¿no? En el dramático se tocan más los temas religiosos. Son acerca de temas profanos. Tienen escenas de drama y personajes en variedad, y en las obras se presentan conflictos generados por la interlocución de los personajes de la obra. El teatro dramático se distingue en dos tipos: en el teatro religioso y el teatro dramático en las calles, o sea, el teatro callejero, se podría decir. El teatro religioso, en el cual se representan escenas de la vida de Jesús, destaca Gómez Manrique con su representación del nacimiento de Jesús en los templos religiosos, o sea, esas que nosotros vemos en las iglesias y en los palacios. Y el teatro dramático en las calles, el cual tiene la finalidad de divertir al pueblo en general, comúnmente en las plazas y en las calles, como por ejemplo en Bogotá uno ve por ahí en el semáforo, que cuando el semáforo está en rojo, los muchachos del teatro se acercan ahí en medio de la carretera a hacer su teatro y sus cosas, ¿ok? Entonces más o menos eso es lo que trata. Utilizan un lenguaje rústico donde tratarán temas dolorosos o comedia al culto. Entonces, ya para terminar este video, muchísimas gracias por ver y espero que les haya gustado. Mi nombre es Juan Andrés Galarza y nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta luego!